Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss Hola is a jerk and chicos, I'm ¿qué tal not estamos? even that paid. Bienvenidos a un nuevo I need to podcast del change Faro my de Sofía, un espacio dirigido a aquellos estudiantes de bachillerato que se encuentran cautivados por el saber y, ¿por qué no?, a aquellos estudiantes que no quieren que sus exámenes de filosofía den tanto miedo como Frodo en una joyería. Hoy hablaremos sobre las principales líneas del pensamiento de Platón, pero antes vamos a hablar sobre su contexto social e histórico. La división de la sociedad griega entre nobleza, dedicada a las armas y representante de la excelencia moral, y pueblo, sometido socialmente y dedicado a la agricultura y a la ganadería, cambió profundamente como consecuencia del proceso de expansión colonial iniciado en el siglo VIII a.C. Apareció un nuevo tipo social, el comerciante, que debía su prosperidad a sí mismo y consideraba secundarios la destreza guerrera y el linaje, valores característicos de los nobles. Además, la colaboración de las clases populares en el triunfo sobre los persas durante las guerras médicas, por allá en el 479 a.C., les otorgó protagonismo en el gobierno de la polis. Atenas se convirtió en la ciudad más próspera y cosmopolita de Grecia. Ambos procesos impulsaron el desarrollo democrático ateniense y con él un auge cultural sin precedentes, en el que destacan las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, las comedias de Aristófanes, las historias de Heródoto y Tucídides, las esculturas de Fidias y Praxíteles y una nueva concepción de la filosofía de la mano de los sofistas Sócrates y Platón. Sin embargo, a pesar de su poder, la guerra del Peloponeso finalizó con la derrota de Atenas por Esparta, por allá en el 404 a.C., que impuso la dictadura de los 30 tiranos afín a sus intereses. Aunque los atenienses restauraron el régimen democrático apenas un año después, ya nada fue igual que en la época de Pericles, entre el 462 y 429 a.C. Incluso ajusticiaron a Sócrates, maestro de Platón. La decadencia de la democracia ateniense fue imparable, y Alejandro Magno integró a todos los griegos en un imperio en el que no cabían ni la democracia, ni la libertad política, ni los ideales comunitarios. La legislación democrática, al permitir la participación de los ciudadanos en las asambleas, convirtió en prioritario el dominio de las artes del lenguaje, como la oratoria y la retórica. Los debates se centraban en cuestiones políticas y jurídicas, lo que exigía con frecuencia discutir los fundamentos de la vida en común, como las leyes, las costumbres, las instituciones, etc. En este contexto, la especulación sobre la naturaleza llevada a cabo por los presocráticos carecía de interés. Lo que importaba era saber convencer a los demás ciudadanos. Los sofistas eran especialmente apreciados por impartir enseñanzas para adquirir estas habilidades, pero Sócrates y Platón mostraron su rechazo a unas prácticas que consideraban destructivas para la polis. El pensamiento de Platón lo vamos a separar en 4 bloques. El primero de ellos será teoría de las ideas, el segundo, el conocimiento, el tercero, sobre el ser humano y el cuarto, sobre ética y política. La decepción ante la situación de Atenas y la muerte de Sócrates suponen el inicio de la filosofía platónica. Por una parte, hacen que Platón viaje a Egipto y a las colonias griegas del sur de Italia, donde, en contacto con los pitagóricos, adquirió conciencia de la importancia de las matemáticas y se familiarizó con la doctrina sobre la inmortalidad del alma y la reencarnación. Por otro lado, su desengaño con la dictadura de los 30 tiranos y con la democracia posterior le llevaron a plantear
un modelo de sociedad en el que imperara la justicia. Platón responsabilizó a los sofistas de la decadencia ateniense. Su relativismo no acepta ninguna norma fija y reduce la moralidad a lo que interesa en cada momento. Muchos de los líderes democráticos, demagogos que solo buscaban mantenerse en el poder, habían sido formados en estos principios. Una retórica brillante y con frecuencia alejada de la verdad les hacía ganarse el voto de los ciudadanos. Siguiendo los pasos de Sócrates, Platón buscará las normas universales y los principios inmutables capaces de garantizar la convivencia. Para ello, elabora su teoría de las ideas. En la teoría de las ideas, se afirma la existencia independiente y absoluta de unas entidades inmateriales, inmutables y universales que constituyen la auténtica realidad. Si una persona es bella, es porque existe la idea de belleza. La belleza de la persona que captan los sentidos puede cambiar, pero la idea de belleza, como la de bien o de justicia, es inteligible y no varía. Las ideas constituyen un mundo perfecto, eterno e inmutable, que se encuentra jerarquizado. En su cúspide aparece la idea de bien, que es a la vez causa y fin de las demás ideas. Por eso, su conocimiento, que es propio de la razón, permite apreciar el orden de las cosas. Esto solo está al alcance de unos pocos, los filósofos. De ahí la propuesta platónica de que sean ellos los que gobiernen. El mundo sensible es modelado por el demiurgo, queriendo imitar el mundo de las ideas. Acordémonos que el demiurgo es el alma universal o principio ordenador de las cosas preexistentes. Aunque la materia impide que se alcance la perfección, cuanto de racional hay en el mundo físico se debe a esa imitación del mundo inteligible. En el apartado del conocimiento se nos plantea: si la ciencia se ocupa de lo universal, los objetos de la ciencia no pueden ser otros que las ideas. Pero si las ideas están en un mundo distinto al sensible, ¿cómo le es posible al hombre su conocimiento? Aquí aparece la doctrina del conocimiento como reminiscencia. El hombre es cuerpo y alma, y esta, que es inmortal, pertenece al mundo de las ideas, a donde regresa cuando muere el cuerpo. Mientras permanece en el mundo de las ideas, el alma conoce todo cuanto existe, pero al encarnarse en un cuerpo, olvida lo que sabe. Sin embargo, el contacto con las realidades físicas del mundo sensible hace que recuerde y comience de nuevo su aprendizaje. Este aprendizaje se gradúa en dos niveles: la opinión y la ciencia. La opinión no es un conocimiento estricto, sino una forma de creencia más o menos generalizada pero carente de fundamento. Tiene a la vez dos grados: la conjetura aventurada o la convicción más o menos verosímil, aunque ambas son propias del mundo sensible y están basadas en los sentidos. Por ello, no son conocimiento seguro. También hay dos grados de ciencia: el conocimiento matemático, que hace uso de lo sensible para alcanzar sus conclusiones, y la dialéctica, conocimiento de las ideas dirigido por la razón, que representa la culminación de este proceso y la verdad absoluta. En el apartado del ser humano, se nos plantea que la teoría de las ideas es también la base de la concepción platónica del hombre. El hombre es cuerpo y alma, y el alma, como pertenece al mundo de las ideas, es más valiosa que el cuerpo. Por eso, el cuerpo es considerado una cárcel para el alma, y la muerte significa una liberación. El alma está dividida en tres partes. Por un lado, el apetito, que engloba los deseos relacionados con las necesidades más básicas. Por otro, la voluntad, que es fuente de pasiones nobles, por lo que colabora con la razón, que es la tercera parte, la que nos impulsa a la vida intelectual y a la ordenación de nuestra vida. Así pues, el alma debe servirse de su parte racional, la única inmortal,
para controlar la voluntad, es decir, el alma irascible, y los apetitos, referida al alma concupiscible. Si no fuera así, el hombre caería en la temeridad o en el desenfreno. En el apartado de ética y política, Platón nos plantea que mediante el alma racional se adquiere el conocimiento y se controlan las pasiones. Saber y felicidad son las finalidades del hombre. Para que el saber sea posible, el ser humano debe gozar de equilibrio en su alma. Y este se alcanza haciendo que cada parte del alma desempeñe la labor que le corresponde. Platón nos plantea o nos define la virtud como la manera más excelente de ser o de que un ser realice una función. La armonía entre las partes del alma bajo el predominio del alma racional proporciona al hombre justicia, que es el estado moral supremo. Esta idea del equilibrio entre las partes se extiende al Estado. El hombre solamente puede alcanzar su felicidad en la polis, y ésta ha de estructurarse para alcanzar la justicia. El estado ideal es aquel en el que cada ciudadano cumple con la función para la que está más capacitado. En la utopía platónica, campesinos y artesanos, guerreros y gobernantes deben hacer uso de sus cualidades respectivas, como la templanza, el valor y la prudencia, para que reine la justicia general, aunque son los hombres prudentes los que deben gobernar. Platón considera que la democracia es una de las peores formas de gobierno. El mal de la democracia radica en dar el poder al pueblo sin entender que éste se comporta como un animal irracional y esclavo de sus pasiones. El pueblo pasa rápidamente del amor al odio sin la menor capacidad de reflexión. Los políticos profesionales saben qué deben hacer para manipularlo. Son como los adiestradores de animales. Conocen qué teclas deben tocar para moverlo hacia un lado o hacia otro. El pueblo, estúpido como es, cuando elige a sus gobernantes, lo hace creyendo que porque saben hablar bien, saben gobernar bien. Pero ¿qué sabiduría tienen nuestros políticos más allá del conocimiento para construir discursos que adulan a la masa ignorante? Y ni tan siquiera eso, porque la mayoría pagan con nuestros impuestos a asesores que se lo redactan. Imaginemos que nos montamos en un avión. ¿Quién creen ustedes que debería gobernarlo? ¿Debería pilotar la nave aquel que convenza a los demás con el mejor discurso? ¿El más rico? ¿El más fuerte? ¿Lo pilotamos entre todos? ¿Hacemos un sorteo? ¿Qué les parece que pilote el avión el que más sabe? Entonces, ¿cómo es posible que dejemos el gobierno del Estado a personas ineptas, corruptas y sin formación? Para evitar estos males, Platón nos plantea un gobierno de sabios. Y si no los tuviésemos en nuestra sociedad, deberíamos crear un sistema educativo que los seleccione y los forme. No todos tenemos las mismas capacidades. Si cada uno ocupase en la sociedad el lugar que le corresponde en función de su talento, todos nos beneficiaríamos de ello. Los problemas vienen cuando el conductor del autobús quiere ser médico o cuando el médico quiere ser político. Da igual a quién votemos mañana, porque la fiesta de la democracia es una farsa y un grave error. Filósofos como Platón o Aristóteles defendieron que las sociedades deben regirse por el principio del mérito personal. En función de nuestras capacidades, autoexigencia y esfuerzo, accedemos a un estatus social, unos cargos o unos beneficios. Esta manera de entender la justicia se conoce usualmente como meritocracia y presupone que existe un tipo de desigualdad que es legítima. Este término lo creó el sociólogo Michael Young en su obra El surgimiento de la meritocracia. En ella presenta un modelo de sociedad futura en el que el Estado solo valora la aptitud y la capacidad de los jóvenes y selecciona a los miembros de la futura élite. En esta sociedad, el mérito es igual a la inteligencia más el esfuerzo. Los individuos más meritorios son identificados a una edad temprana y seleccionados para una apropiada educación intensiva. Las personas con talento
tienen la oportunidad de alcanzar el nivel acorde a sus capacidades y por lo tanto, las clases bajas están formadas por aquellos que tienen peores habilidades o que deciden no esforzarse. Para Platón no sería justo premiar a alguien por la familia de la que proviene o por el dinero que posee, pero sí por sus méritos y esfuerzo. El filósofo, como había mencionado antes, consideraba que una sociedad justa es aquella en la que cada uno ocupa el lugar que merece en función de su capacidad y esfuerzo. El sistema educativo debe contribuir a la justicia seleccionando y segregando a los mejores para que en el futuro ocupen los puestos de responsabilidad. El discípulo de Platón, Aristóteles, entendía la justicia como dar a cada uno según su mérito y creía que la educación no debía fomentar la igualdad, sino la excelencia. Bueno chicos, hasta aquí el pensamiento de Platón a grandes rasgos. Hasta un próximo podcast. Sean juiciosos, pórtense bien.